que se va a requerir son 400K, una potencia de cortocircuito que viene a ser 350 megawatts, ¿no? Tiempo de apertura y punto de entrega, ¿no? Toda esta característica la saca directamente el especialista y en base a lo que le entrega la información o requerimiento de información que presenta en este caso la entidad, ¿no? Que va a brindar el servicio, ¿no? Nombre del proyecto, ¿no? Que al final también está involucrado dentro de los objetivos, ¿no? Y como le dije, la ubicación, ¿no? ¿No? Y el planteamiento arquitectónico ya viene a ser toda la referencia del caso que se habla. En alguna cosa es una transcripción de la parte de la memoria arquitectura, que se involucran cuántos niveles, se involucra cuáles son los linderos correspondientes, etcétera, etcétera, ¿no? Que viene a ser el planteamiento ya que presenta arquitectura, ¿no? Los normas y códigos, como dije, la normatividad es importante, porque bajo el criterio de la normatividad uno puede involucrar ya la referencia de qué condiciones se está basando el proyecto, ¿no? Y bajo los criterios o reglamentaciones que se dan, ¿no? En este caso siempre es el Código Nacional de Electricidad el que se va a involucrar siempre, ¿no? Tenemos los reglamentos nacional de edificación, ¿no? Que está involucrado dentro de sus propias secciones que se van a dar, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificación con sus autorizaciones. Se pone siempre sus autorizaciones porque a veces hay cambiantes, ¿no? Hay cambiantes que se dan porque el Reglamento Nacional de Edificación fue dado en el año 2006 y de ahí a la fecha hay ciertos capítulos que han sido actualizados, ¿no? Tal es el caso que, como le mencioné, en noviembre del año 2019 hubo algunas modificaciones que se han dado, ¿no? Las resoluciones modificatorias que se pueden involucrar, ¿no? El Código de Electricidad, en normas técnicas de calidad de los servicios, terminología de electricidad, simbologías que se dan en algunas normas, ¿no? Y a veces involucran también de algunos, de que si en este caso la entidad puede tener algún decreto supremo que se dé, como el caso, por ejemplo, el salud, para sus tipos de planteamiento de hospitales, tiene sus normas técnicas de salud, ¿no? Estas normas técnicas de salud están dándose en base ya a resoluciones ministeriales, ¿no? Que son aplicables a aquellos niveles de hospitales que se van a presentar, ¿no? Y los cuales se involucra esa norma, ¿por qué? Porque ya está, digamos, estandarizado y normado que todos los hospitales tienen que tener bajo esos criterios de normas técnicas que dio el Ministerio de Salud, ¿no? El MINSA en este caso, ¿no? Eh, en este caso, digamos, no, si es de esta aplicación no va aplicándose esa norma, solamente se aplica en los hospitales correspondientes, ¿no? Reglamentos de seguridades que son de eléctricas, que son resoluciones, ¿no? Y algunas consideraciones técnicas internacionales, ¿no? Que al final algunos lo consideran como normativa, pero mientras tanto uno se habla como estándares, ¿no? Correspondientes, ya que esos estándares son basados dependiendo de la zona, algunas son estándares internacionales americanas, otras son involucradas estándares netamente ¿cómo se llama? Europeas, ¿no? Y también se tiene involucrado en la norma técnica peruana. La norma técnica peruana está basándose en lo que de INACAL, ¿no? Que al final en cuenta INACAL lo que hace es una transición o toma en cuenta las normas ¿cómo se llama? Que pueden darse en americanas o europeas, ¿no? O la ISO correspondiente, que por lo general siempre toman en consideración las ISO y son transcritas en español y son consideradas dentro de las normas técnicas peruanas, ¿no? Los criterios de evaluación técnica, ya sea en base a las normativas, eso va a depender del desarrollo del proyecto, ¿no? Siempre es bueno tener en cuenta de que hay normas que no están abarcadas en el proyecto y son necesarias colocarlas, ¿no? Siempre se tiene que tener en cuenta de que yo tengo una norma que va a estar involucrada en el proyecto porque así lo define el proyecto. No es que voy a colocar por colocar las normas, porque al final
puede generar una confusión y puede generar un problema, ¿no? Correspondiente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? La parte del criterio de diseño dentro de la memoria está involucrándose ya todo lo que se va a exponer, ¿no? Todo lo que se va a elaborar dentro del proyecto, ¿no? Es una transcripción de lo que se quiere hacer, en otras palabras, ¿no? Donde se está, por ejemplo, acá es la distribución de cargas eléctricas en forma balanceada, los conductores no serán cargados en más de 80% de la capacidad de dispositivo sobre corriente, ese es bajo un estándar o normativa correspondiente, la caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos derivados hasta la salida o punto de extensión más alejado no debe exceder el 4%, son estándares que se dan dentro del Código Nacional de Edificaciones, Código Nacional Eléctrico, perdón, la alimentación de BT, ¿no? Considerados los sistemas TNS, conductores de protección o conductores que se involucran dentro de las distribuciones, también bajo los esquemas que se pueden involucrar, ¿no? Y así se va desarrollando estos temas de criterio de todo lo que va a tener, ¿no? Tener en cuenta que los que se involucran dentro de lo que hay criterios en una edificación son los circuitos de alimentaciones eléctricas, los sistemas de iluminación, ¿no? Las acometidas que se van a involucrar, ¿no? Ya sea esta una interna como externa, ¿no? Las consideraciones de los sistemas de protección, de seguridad, que viene a ser la parte del aterramiento, ¿no? Y aquellas líneas o conjuntos de interrupciones que se puedan involucrar en una forma automática, ¿no? Que en este caso ya vendría a ser los sistemas de controles y automatizaciones que podría ser por la parte luminaria, ¿no? En el cual, como le dije, ya existen, ¿no? Componentes, sensores de iluminación bajo los criterios de movimientos que se puedan dar, ¿no? Eso se generaliza dentro de lo que es la explicación técnica y posteriormente ya viene la parte de desarrollo, ¿no? La base de cálculo son la involucración, como decía, las dimensiones, caída de tensión máxima que se pueden dar, que al final involucra mucho de qué tipo de sistema voy a utilizar, trifásico o monofásico, ¿no? Si voy a tener equipos de motores, todo eso, siempre voy a buscar lo que es trifásico. ¿Por qué? Porque la alimentación son 380. Y si yo tengo lo que es monofásico, siempre va a estar involucrado con los 220, ¿no? Y eso es siempre lo que se va a tener en consideración a lo que corresponde a la alimentación o el sistema de alimentación eléctrica, ¿no? Que se va a otorgar. La frecuencia siempre va a ser la misma, 60 Hz, ¿no? Y la capacidad de cortocircuito, esos son los cálculos que se involucran dentro de los estudios de evaluaciones que da el especialista, ¿no? Y dentro de la misma presentación que se ha hecho a la entidad de servicio, ¿no? Los alcances del proyecto, me fui a donde está comprendido, ¿no? Que en esta es energía mediante el sistema de utilización de media tensión. Para las casas son bajas tensiones, para las que son fábricas son medias tensiones, edificios comerciales también pueden buscarse media tensión, ¿no? Y todo lo que vendría a ser el desarrollo. Por ejemplo, esta tiene una subestación, por eso es una media tensión, ¿no? Y aquí involucra lo que vendría a ser la parte de la autonomía de los UPS, que piden una autonomía de 30 minutos, ¿no? Esta referencia de 30 a 20 minutos son las condiciones que uno lo pone dentro de lo que es el estándar de seguridad, en base a que ante una caída que se puede dar, se pueda considerar el encendido automático del generador. Pero el encendido automático del generador va a tener siempre, digamos, el riesgo de que ésta se tenga que hacer manualmente, ¿no? Entonces se toma en consideración cuántos es el tiempo, ¿no? De encendido automático, manual, que se haga con estos generadores, ¿no? Si el generador tiene una aproximación de un encendido automático de 15 a 20 minutos, siempre se toma una pequeña albura o se toma la albura correspondiente para evitarnos posibles riesgos extremados, ¿no? Que no prenda el generador del UPS con la batería, ese banco de batería se vino abajo y tenga ese minuto o 2 minutos hasta que se encienda y llegue la carga completa y genere un problema ya de, ¿cómo se llama?,
de energización, ¿no? Ante aquellos equipos que sean principales. En cuanto a la definición, también van buscándose los tableros, los cuales estos son los tableros generales de distribuciones que se dan, ¿no? Un tablero general es el principal que me va a llegar del servicio del proveedor hacia la parte principal, y un tablero distribución es que me va a involucrar ya la referencia de, de llegada hacia otros puntos, ¿no? Ello genera las consideraciones ya de desarrollo que tenga el proyectista, ¿no? Ahora, se involucra lo que es el sistema de canalizaciones dentro de las condiciones que se puedan dar en el proyecto, ¿no? Y algunas consideraciones que se puedan prever del caso, ¿no? Todo esto ya está, digamos, una forma de presentación o narración de lo que se quiere hacer dentro del proyecto, ¿no? Están involucrándose los tableros de distribuciones, tableros estabilizados que se van a tener en los grupos electrógenos, como le dije, los inyectores de aire, escalera presurizada, en este caso sea en su sistema contra el incendio, ante cualquier eventualidad, se tiene escalera de seguridad de emergencias, ¿no? Los ascensores que se van a involucrar, las luminarias, canalización, etcétera, etcétera, ¿no? La descripción, ya hemos visto esta otra referencia que entró al inicio, ¿no? Que se entrega y que se tiene ya con la aprobación en este caso, del proveedor del servicio, ¿no? Los transformadores de potencia que ingresan, ¿no? Que en este caso el transformador de potencia siempre va a involucrar, tenemos tres tipos de transformadores que siempre se dan en el desarrollo de un proyecto. Los transformadores que son elevadores, ¿no? De menor a más, de, ¿cómo se llama? De potencia, ¿no? Transformadores reductores que va de más a menos, ¿no? Y también se involucran los transformadores de aislamiento, que son igual. Entra la misma cantidad de potencia, sale la misma cantidad de potencia. Lo que se involucra es ese transformador es para eliminar todas las espurias o, digamos, elementos no deseados dentro de la línea de alimentación, ¿no? Que por lo general se utiliza mucho en la parte de la electrónica, ¿no? La electrónica, o sea, para evitar esos elementos, por ejemplo, a uno le ha pasado de que prende, ¿cómo se llama? La licuadora en su casa, ¿cómo se llama? Y estos afectan a veces a algunos dispositivos que están encendidos cercanos. Esos elementos es que se está metiendo el ruido, ¿no? Y que se le considera espuria, ¿no? O sea, son que afectan, digamos, la transmisión correspondiente, ¿no? Si bien se visualiza, hay efecto de transmisión, pero genera algunos armónicos dentro de la misma línea. Entonces el transformador hace eso, aísla todititos armónicos, ¿no? Por eso es un transformador de aislamiento, aísla toditito esa referencia del caso. Eh, bueno, las conexiones estrellas, triángulos, eso ya es diseño del mismo electricista, ¿no? El suministro de emergencia que hemos hablado, suministro de energía estabilizada, que también hemos conversado, ¿no? Como le dije, y da información de todo lo que se va a hacer, ¿no? Esa es la memoria descriptiva. La memoria descriptiva describe o detalla qué es lo que se va a hacer, inclusive lo relaciona también con los planos a trabajar, ¿no? Los circuitos derivadores son todititos los circuitos que van a estar para la iluminación en el techo o los que van a estar involucrados dentro de los mismos tableros generales, ¿no? Y las descripciones de estos tableros a veces se dan en una forma muy detallada o, digamos, muy generalizada, ¿no? Y a la vez tenemos involucrado eh, algunas instrumentaciones que se dan, como el caso, por ejemplo, en este caso, lo que vendría a ser los protocolos MUBAX, todo eso son que se involucran para lo que corresponde eh, corresponde lo que se vendría a dar a automatización, ¿no?
Son protocolos que me permiten hacer las automatizaciones a los tableros. ¿Qué involucra esta automatización? Esta automatización involucra medir los tableros ante fallas, monitorearlos, controlarlos, encendido, apagado, ante una determinada emergencia, y que me permita también tener en cuenta evaluaciones de potencia, evaluaciones de cosas, de lo que podría indicarse fallas, ¿no? De transmisión de energía, ¿no? Bueno, los medidores involucran el tablero, el sistema, nivel de iluminación, los tomas corrientes que hemos hablado, la potencia de cada uno de los tomas corrientes, y también involucra los tipos de toma corriente, por ejemplo, a altura de montaje de tomas corrientes. Aquí algo que ella en consideración, siempre a 0.4, en muebles, ¿no? En tomografía a prueba de agua y la distancia correspondiente. El sistema de protección a tierra, que también está involucrándose, ¿no? Dentro de lo que es la referencia del caso, siempre va a haber un sistema de protección, o sea, siempre se está manejando lo que es la parte de toma corrientes, la parte de luminarias y la parte de sistema de protección a puesta a tierra, ¿no? Fuera parte de todo lo que vendría a ser la parte de emergencia, ¿no? Tierra de baja tensión para sensores, y se identifica, ¿no? Que para cada uno de los componentes que voy a utilizar, por ejemplo, a sensores, es menor o igual a 5 ohmios. Para lo que es sistema corriente débiles, que vienen a ser por conexiones, menor a 5 ohmios. Para lo que es transformadores, 15 ohmios, independiente de cada uno de ellos. Y para la protección atmosférica diseñada para entrepozos verticales, la configuración triangular es de 10 ohmios, ¿no? Entonces, aquí ya directamente está tomándose en cuenta la diferencia que se puede tener en cada uno de estos componentes. La justificación de los pozos o formación de los pozos ya depende también de la parte electricista. ¿En qué sentido? De que dependiendo de la evaluación del terreno, se diseña el pozo también. El terreno ayuda mucho en lo que viene a ser el homeaje. Por lo tanto, esta consideración debe tener en cuenta qué tipo de profundidad se va a tener para el pozo o qué tipo de elementos se va a tener en consideración para mantener la resistividad y para mantenerlo en un tiempo adecuado de duración, ¿no? Porque recuerden que los pozos también tienen que tener algunos su mantenimiento, ¿no? A veces el mantenimiento puede ser cada 6 meses, cada anual o cada 2 años, dependiendo del material que se va a emplear, ¿no? Las consideraciones, las normativas correspondientes, ¿no? Para puesta a tierra, si se menciona inicialmente, se hace referencia de acuerdo al numeral o cápite correspondientes de la normativa. Y bueno, la red equipotencial es una red que consiste en interconectar todos los sistemas puesta a tierra, ese para mantener el equilibrio, ¿no? Correspondiente, y evitar cualquier problema de falla de continuidad a tierra, ¿no? Esa equipotencial está basándose en una forma de poder, digamos, evitar de que ante una determinada descarga esta vaya, ¿no? A, a una zona equívoca, ¿no? Eléctrica. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica busca el menor ohmiaje, busca la mejor, digamos, distribución. ¿Mm? Los UPS que hemos hablado, que son la parte ya de legislación para mantener, digamos, esa continuidad, ¿no? De la energía que se ha contratado con los generadores, ante una eventualidad falla y que se tenga que hacer manual, utilizamos los UPS, ¿no? Hay mucha gente que se equivoca que los UPS para una continuidad permanente, no es así. El que me puede dar una continuidad permanente de un día o horas dentro de los cálculos son los generadores, más no los UPS. Los UPS
Si yo quiero mayor duración, tengo que tener un mayor banco de batería, lo cual no es adecuado, ¿no? Lo máximo de un UPS es mantenerlo 30 o 45 minutos, ya que tendría que tener más banco de batería, y lo cual a veces físicamente no es lo adecuado. Los supresores pico son las partes de los bypass que se utilizan en UPS, transformar en aislamiento, lo que le dije anteriormente, y la simbología que se va a utilizar dentro de los planos de acuerdo a las normas correspondientes, ¿no? Bueno, generación eléctrica, objetivo específico, análisis de demanda, ¿no? Dentro de los cuadros que se han hecho, los estudios técnicos evaluados, ¿no? Y aquí ya viene a ser algunos cálculos que se han hecho a través de software, ¿no? Que es lo que me arroja y se coloca. Se colocan las imágenes de los resultados que se puedan tener. No, estos son ya gráficas de los valores que se han tenido de evaluaciones, ¿no? Véanse aquí que se involucra la máxima demanda, ¿no? La máxima demanda es la parte de la determinación de la potencia a instalarse, ¿no? Donde yo involucro el tablero general de emergencia, cuánto va a tener en kilowatts. Este es el factor de demanda. El factor de demanda es el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si yo tuviera ahorita, por decir, en una habitación, para considerar 8 focos, cada foco de 50. Entonces, yo tendría ahí que la demanda de 8 focos de 50 watts serían 8 por 5, ¿no? 40, 400 watts, ¿no? Pero resulta que yo solamente voy a utilizar de esos 8, 40, perdón, 4. Entonces estaríamos hablando que el factor de demanda es el 50%, ¿no? Eso es lo que se involucra, no al 100%, sino que al factor de demanda. Y eso a veces está ya estandarizado, ¿no? El factor de demanda ya involucra de cuánto voy a utilizar. Si bien estoy calculando para tener en la habitación 8 focos, que quiere decir que es cuando yo tenga encendida todo, ¿no? Tengo involucrado el porcentaje de utilización, ¿no? Y ese porcentaje de utilización para este caso es el factor de demanda, ¿no? Y a la hora de multiplicar me va a indicar lo que es la máxima demanda, ¿no? Ese es el inicial, el factor de demanda y la máxima demanda, ¿no? Que es lo que se busca en la determinación, ¿no? Por eso dice, para determinación de la potencia instalada y demanda máxima se han aplicado las prescripciones de la sección 050 del Código Nacional de Electricidad. Por eso ya está estandarizado, ¿no? Esto ya involucra cuánto es los factores que se involucran o se dan a conocer, ¿no? Eso, por lo general, ¿no? Ya tienen una escala, o como se llama, una referencia de acuerdo a la habitación, ¿cómo se llama? La habilidad, el proyecto a establecerse dentro de lo que es habilitación urbana, ¿no? Digamos, ya tienen los factores de demanda para lo que es luminaria, para un hotel, de acuerdo a los niveles correspondientes y de acuerdo a a las consideraciones de valores que le dan, ¿no? Eso ya está otorgado. Y a la vez dice que en el plano de detalle se observa el detalle cuadro. En tu rato voy a colocar los planos correspondientes, ¿no? Y la ejecución de diseño se considera el desarrollo de los siguientes planos, ¿no? Que va a generar toditita la relación de planos correspondientes, ¿no? En el caso, yo le he puesto algunas recomendaciones porque siempre es necesario colocar algunas recomendaciones del caso, ¿no? Que es, por ejemplo, tener en cuenta de que es la vigencia tecnológica, ¿no? Es necesario que en todo proyecto siempre involucre, ¿no? Las consideraciones de que hay cambios que se pueden dar, ¿no?
por motivos ya, digamos, de consideraciones, de modificaciones por el mismo usuario, que no es responsabilidad del proyectista, y por los cambios de especificaciones de detalles tecnológicos, que tampoco es responsabilidad del proyectista, ¿no? Cuando se hace el diseño se toma en consideración lo que está vigente, pero de acuerdo al tiempo que ese proyecto pueda tomarse, supongamos que ustedes hicieron el proyecto 2001 y su ejecución es 2025, entonces ciertas consideraciones han sido desfasados. Y obviamente siempre es necesario poner esa parte de las recomendaciones, temas que van a tener en cuenta que es necesario tener consideraciones, la vigencia tecnológica, ¿no?, de la tecnología que están ahora, con las garantías adecuadas y mantenimientos adecuados por el fabricante, ¿no? Y además tener en consideración que todo cambio que se haga por el usuario no es competencia del proyectista, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio puede haberlo aprobado el usuario o la entidad correspondiente, pero por A por B que haya algunas consideraciones de modificaciones por normativa o por condiciones que se presenten, ya no es responsabilidad del proyectista, ¿no? Por ejemplo, el caso de los hospitales que se fueron diseñados antes de la pandemia no consideraban un ambiente de triaje para lo que es el COVID-19, ¿no? Entonces, ha habido modificaciones en casi todos los hospitales, creándose algunos ambientes para la evaluación, ¿no?, de toma de muestra para el COVID-19. Y eso se implementaron en algunos, y los que no están proyectados lo tienen ahora proyectado, ¿no? Por ese cambio de infraestructura no lo prohibió en ningún momento el proyectista, ¿no? Y inclusive la entidad lo aprobó, pero no era responsabilidad ahorita de que por el tema de la pandemia o todas las modificaciones que se hagan, ¿no?, se den así, ¿no? Entonces, todo eso se pone dentro de las recomendaciones del caso, ¿no? Para tener, como se dice, un tema de lo que pueda venir a futuro y lo que el proyectista, ¿no?, o el constructor dio a conocer, y que no posteriormente le digan que hizo mal el proyecto por, por cuestiones que son, digamos, ya ocurrencias que fortuitas que se pueden presentar, ¿no?, entre el desarrollo del proyecto. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ingeniero. Habían 58, ahora hay 50, habían 57, ahora hay 53. Quiere decir que hay 3 que tuvieron circunstancia de abandonar la sesión. Ok, sigamos. Entonces, bien, esa es la referencia a la memoria descriptiva, ¿no? Al respecto, esta memoria involucra también, creo que he puesto por acá, como le decía, SD, esa es la misma, creo. Sí. Sí, es la misma que le he presentado. También estaba adjunta lo que es, creo que es, sí, la evaluación a través del software de la iluminación, que viene a ser ya la automatización, ¿no? Que ya es una evaluación ya con apoyo de herramientas de software que permiten ya generar las condiciones
de evaluación de iluminaciones y ahorro de energía y elementos que necesito tener en cuenta dentro de la explicación técnica o para el desarrollo del proyecto, ¿no? Que son parte, digamos, de las nuevas tendencias tecnológicas que utiliza dentro de lo que es la mejora y mejora dentro de lo que es el ecosistema, ¿no? O sea, ahorro de energía, ¿no? Aquí nosotros vemos que se tiene algunos de clasificación de luminarias y dentro de lo que viene a ser su abaco correspondiente de la emisión de luz, ¿no? Que al final es dentro de lo que se quiere cubrir entre la luz, ¿no? Recuerda que la luz irradia para todos y lo pongo en el medio, pero siempre tengo ciertos sectores que quiero tener la mejor iluminación correspondiente, ¿no? Y donde hay sectores donde tengo una baja iluminación y esto evalúa qué componentes o elementos es necesario tener en cuenta, ¿no? En realidad eso también lo hace ya a un buen criterio el ingeniero electricista basándose también en el aplicativo o a veces con la ayuda de un ingeniero informático, ¿no? Que permite manejar, ingresar los datos de desarrollo eh, de los componentes eléctricos a utilizarse, ¿no? Esto es toda una evaluación que se ha hecho. Por ejemplo, aquí tienen la información de la oficina y se genera la altura, influye mucho en la altura correspondiente, influye mucho en cuántos lúmenes voy a tener en consideración, ¿no? Al igual que este software que se utiliza para la iluminación, también se tienen los software de aplicaciones en lo que es simulaciones de videovigilancia, ¿no? Que influye mucho en las cámaras de visualización, la altura y el ángulo que se le puede dar, ¿no? Para cubrir los sectores correspondientes, ¿no? Eso es también dentro de las mismas aplicaciones que ya tienen cada uno de los proveedores de cámaras de vigilancia que se dan, ¿no? En el mercado, ¿no? Aquí, como le dije, la altura 3.2 metros, altura de montaje 2.57, factor de mantenimiento 0.8, valores en lux, escala 1.66, ¿no? Y me indica todos los datos y me puede justificar, ¿no? Las consideraciones de los elementos a ser utilizados, ¿no? Esto es, como se dice, una mejora dentro del desarrollo tecnológico y facilitas más la optimización de los productos a emplearse, ¿no? Ese es en referencia a la luz, ¿no? Después creo que, a ver, memoria de cálculo, relaciones eléctricas. Ajá. La memoria de cálculo, en este caso, son sobre las secciones de bandeja, que me involucra cuántos cables voy a transferir, a pasar, ¿no? En esta referencia se calcula la cantidad de cables para poder definir las dimensiones de la bandeja correspondiente. Los fabricantes tienen estos software, le dicen uno la cantidad, ¿no? Y de acuerdo al calibre de cable que se va a utilizar, le hacen las recomendaciones de las bandejas correspondientes, ¿no? Y ello va a permitir tener una mejora, ¿no? También de optimización dentro de los productos a tenerlo en cuenta, ¿no? La intensidad del cortocircuito, bueno, es ante cualquier eventualidad que se puede dar para tener en cuenta los componentes ante un riesgo de cortocircuito que se puedan trabajar, ¿no? De la cálculo de iluminación a través de luz, ¿no? Y cálculo del sistema de puesta a tierra, ¿no? Que ya se involucran los 5 ohmios, se involucra lo que es el cálculo de la resistividad del terreno para hacer las referencias de los valores a tenerse en cuenta, ¿no? Eso es parte de lo que son los alcances de la memoria de cálculo de instalación, ¿no? Basándose también en las normativas y que me permiten generar todas las referencias de cálculo, ¿no? Aunque esto ya, digamos, está estandarizado, ¿no? Solamente es involucrar los valores o las variables a trabajar y considerar ya las consideraciones de las aplicaciones
que se puedan tener en el caso, ¿no? Por ejemplo, la tabla del conductor. Los conductores, esto de diámetro y todo eso, le mostré, ¿no? Eso lo da el fabricante. El fabricante te dice qué tipo de conductor va a utilizar, ¿no? Y te va a decir su valor máximo de amperaje que puede soportar, ¿no? Y el diámetro correspondiente, ¿no? Bajo estos criterios uno toma los diámetros correspondientes y determina, ¿no? También las canalizaciones que se van a tener en cuenta. Todos estos cálculos lo hace el especialista y basándose en los aplicativos que generalmente los fabricantes lo involucran dentro de sus productos, ¿no? Bien, veamos, como le decía, por ejemplo, este es el plano ya donde se involucra el llamado, vamos a poner en la presentación, a ver. Esta es una presentación donde está pesado. Se detalla ya la forma de distribución arquitectónica, ¿no? Y la distribución de la bandeja de los cables. Un ratito que cargue. A ver, ya cargo. Bueno, en este planteamiento de planos, son varios planos, muestran cada uno de los niveles y cada uno de los niveles con sus tipo de carga respectiva. Me voy al otro modo. Ya, acá está. Ustedes pueden ver, aquí están involucrándose los tableros generales, ¿no? Que están involucrándose dentro de las condiciones de identificación, líneas de 2 por 20 amperios, ¿no? Y el tipo de cable que se está utilizando, ¿no? Y a la vez las referencias de las notas que siempre involucra ante algunas aclaraciones que se puedan tener en los planos, ¿no? Para un mejor entendimiento, ¿no? Directamente acá el plano tiene las notas de ubicación de los equipos en planta, ¿no? El caso de cosa más de los tipos de canalizaciones que se va a tener en consideración, ¿no? Y obviamente algún detalle que sea necesario, ¿no? Si es un solo detalle, a veces lo colocan en un solo plano, pero si son varios detalles, lo colocan ya en otros planos, ¿no? No necesariamente los detalles pueden ir en un solo plano, eso depende de las dimensiones o densidad de qué es lo que quiero presentar. A veces es mejor trasladar a otro plano para que así sea más, mejor apreciado, ¿no? Y visualizado con las características que se requieran, ¿no? Eso siempre hay que tener en consideración, ¿no? De que a veces uno quiere colocar todo en un solo plano indicando, pero no se visualiza de una forma adecuada, ¿no? Por lo tanto, es mejor recurrir, ¿no? A otro plano que ayude, ¿no? A poder considerar la presentación adecuada. Por ejemplo, es un detalle de caja de instalación perforada, ¿no? Tengo involucrado lo que vendría a ser, vamos a bajar acá. Obviamente que la simbología también está usando, ¿no? El tablero toma estabilizada la cantidad de carga correspondiente, ¿no? Unitaria instalada. Acá la cantidad de carga unitaria es 0.50 kilowatts, multiplicado por la cantidad de 44 tomas estabilizadas, me involucra 22K. Factor de demanda 0.5. ¿Qué quiere decir? Que solamente de ahí estoy programando para el 50%. Por lo tanto, la máxima demanda va a ser 11, ¿no? Esto es el cálculo que se da y lo plasma en el plano,
¿no? Y que esto está involucrado ya dentro de la memoria de cálculo que se presenta, ¿no? Cada tablero le involucra su demanda correspondiente, ¿no? Y acá, obviamente, que tenemos ya la simbología leyenda que se van a dar en cada plano, ¿no? Esto ya está normado, ¿no? Y, digamos, su representación siempre va a estar dándose, ¿no? Bajo la normativa correspondiente, ¿no? Y bueno, y la parte ya de arquitectónica donde se distribuye, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la simbología de toma eléctrica, ¿no? Donde se está distribuyendo la línea, una línea que alimenta a la otra toma, ¿no? Y va las líneas correspondientes hacia la siguiente toma, ¿no? Acá involucra tres líneas, que vienen a ser tres cables, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una toma monofásica, se genera en base a lo que es el neutro, el vivo y el de tierra, ¿no? Eso es lo que se involucran las tres líneas dentro de la monofásica, ¿no? El punto a tierra, el neutro y el vivo, ¿no? De los cuales el neutro con el vivo son los que van a ser los dos puntos de alimentaciones correspondientes, ¿no? Para cualquier artefacto que se conecte, ¿no? Igual, bueno, la referencia del tipo de caja a tomarse en cuenta, ¿no? Y por acá creo que tenemos la referencia de ya la caja equipotencial, o sea, los tableros que se están tomando en consideración y la bandeja de distribución de alimentación hacia los tableros, ¿no? Esto ya es parte ya de otro tipo de presentación. Se me fue. A ver, ¿cuál es? Quiero ver la parte. Acá, por ejemplo, no está el tablero de morón porque está pesado. ¿Qué está acá? Del diagrama unifilar. Acá ya el detalle ya se genera dentro de todo el esquema, ¿no? Del diagrama unifilar, considerando todos los tableros, todas las tomas y los transformadores que se van a utilizar, ¿no? Pero más que todo involucra el cuadro de cargas, que aquí está generalizado en total. Lo que se veía por cada tablero ya lo generalizó acá, ¿no? Y generando toda la cantidad de cargas correspondientes y la potencia instalada, el factor de demanda en la máxima demanda, que este es el porcentaje, multiplicamos, me sale la máxima demanda, tengo evaluado lo que es ya la carga total del tablero general, ¿no? Que se está involucrando, ¿no? O sea, la suma total de todas las cargas me está dando toda la referencia del caso, ¿no? Y cuadros cargas generales ya me está indicando la potencia a contratar, la máxima demanda por el factor del sistema, ¿no? Que vendría a ser el total correspondiente, ¿no?
Y esto es lo que se calcula y se presenta a la entidad. Y dependiendo de las cantidades son las referencias de que si es un sistema de baja tensión o de media tensión, ¿no? Lo que siempre se provee es de baja tensión, ¿no? Cuando son tipo de hogares, en este caso involucra, digamos, una casa habitación o departamento, ¿no? Y de media tensión ya cuando se necesita, cuando hay gran demanda y se necesita generar una subestación, ¿no? Y la cual va a involucrarse ya, digamos, otro tipo de tratamiento que le da el proveedor de servicio, ¿no? Y eso ya es lo que siempre pide, ¿no? Para trabajar, ¿no? Y de ahí ya dentro de esa media tensión es donde se involucra también las consideraciones de tener en cuenta lo que sería, en este caso, para lo que es casa, habitación o monofásico y y de la media tensión monofásico y trifásico, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta del caso? ¿Alguna consulta? No, ingeniero. Bien, entonces, es una referencia de bueno, es desarrollo de una obra actual, ¿no? Donde se involucran todos la documentación pertinente. No siempre la documentación que se presenta es exacta, ¿no? A medida que se va ejecutando la obra, siempre hay modificaciones que se pueden dar, ¿no? Y estas modificaciones que se dan son por las mismas circunstancias de algunos acondicionamientos o cambios que se pueden producir, ¿no? De ello, siempre se busca de que sea lo mínimo, ¿no? No se puede llegar a una perfección de un proyecto al 100%, ¿no? Siempre se va a buscar, buscar minimizar esos riesgos, ¿no? Porque esos riesgos pueden generar algunas complicaciones en el desarrollo de la ejecución de obra, ¿no? Es por eso que siempre a veces uno pone, como le dije, dentro de la misma memoria o detalles técnicos, lo que es las referencias del caso, ¿no? Las recomendaciones a tener en cuenta. No siempre, digamos, el planteamiento de una ejecución de obra dentro de los proyectos cumple con los cronogramas establecidos, ¿no? Sino que a veces se va un poquito más allá de dichos cronogramas. Bien, señores, si no hay pregunta, entonces nos vamos a quedar ahí. Recuerden que ya está plasmado las condiciones del trabajo y a la vez tenemos involucrado las fechas, ¿no? Para su presentación. ¿Alguna interrogante? Profesor, usted había presentado un Word donde daba las especificaciones de la tarea. ¿Lo va a subir en el Teams? Sí, sí, lo voy a subir al team igualito con la última diapositiva que hemos mencionado. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Profesor, disculpe, no sé si me podría agregar al Teams. Soy de la sección de... Ya. Brian Raúl Cabrera, ¿no? Sí, profesor, por favor, Profesor, también misma gracias. situación. Yo también, profesor, disculpe. Yo también tengo la misma situación. Tú eres Paredes Vera, ¿no? Sí, Paredes Vera, profesor. Ya. Buenas noches, ingeniero. La misma situación que mis compañeros. Y por favor, Vázquez Giral. Vázquez Girán. ¿Ustedes son todos de la sesión D, profesor? ¿Son desde la sesión D? Del viernes, ingeniero. Ya. Porque yo en el D también voy a habilitar
un ratito, ya, voy a habilitar el D para que también tengan las diapositivas y obviamente para lo que van a tener en cuenta la presentación y sustentación que va a ser también el día viernes. Ya. Me decía la otra persona, ¿quién es el que tiene también el problema? Yo soy Cruzorna, Valentín, profesor Inostroza. Valentín Cuipat. Orna. ¿Quién más? Valentín Cuipat. Inostroza Fernández, profesor. Inostroza.